Continuando jóvenes de noveno grado con la lección 2.3, tercer criterio de semejanza de triángulos, dice el problema inicial. Los triángulos ABC y DF tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este ángulo son proporcionales de razón A1 o A2. Son semejantes. Y tenemos el triángulo ABC y DEF. Tenemos el ángulo de 25 grados que es igual el ángulo B con el ángulo E. Esos dos ángulos son iguales. Además, la razón que tienen es de 1 a 2. ¿Por qué? Porque si nosotros dividimos 2 entre 4, que sería el lado BA sobre ED, tenemos 2 cuartos y al simplificarlo tenemos 1 medio. Lo mismo este es 3 sextos, al simplificarlo 1 medio. Entonces la razón es de 1 a 2. Es decir, tienen sus lados homólogos proporcionales por el primer criterio de semejanza. Lado, ángulo, lado. Luego tenemos ahí el criterio LAL, que si dos triángulos tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes a este son proporcionales, sus triángulos son semejantes. Vamos a ver los siguientes criterios. El criterio 1 es LLL, lado, lado, lado. Por ejemplo, este lado es congruente con este lado es congruente con este. Por lo tanto, el lado AC es congruente con DF, cumple el primer criterio. Aquí sería el lado A es congruente con el lado D. Perdón, proporcional, los ángulos son los congruentes. El lado B es congruente con el lado, proporcional con el lado E. Y eso nos genera C sobre F. Luego tenemos el otro que es criterio ángulo, ángulo. Ángulo B congruente con ángulo E. Ángulo C congruente con el ángulo F. Criterio lado, ángulo, lado. Ángulo B congruente con el ángulo E. Lado A proporcional con el lado D. Ángulo C proporcional con el lado F. Tenemos ángulo, lado, lado. Le dice el ejemplo. En los siguientes triángulos los ángulos C y E son congruentes. ¿Por qué el ángulo C y E son congruentes? ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA? Del lado CA para que el triángulo ABC sea semejante al triángulo DFE. Si se fijan, este triángulo está rotado con este. Este lado adyacente es el mismo. 12 es proporcional con 16. Sería el lado BC. Vamos a hacer aquí aparte. Es del ejemplo. Lado BC. Miren, lado BC es proporcional con FE. ¿Cuál vamos a encontrar? ¿Cuál debe ser la longitud del lado CA? CA es de la hipotenusa, el lado más longitud de mayor longitud con DE o ED. CA sobre ED. Ahora sustituimos BC 12 sobre FE 16. CA no lo conocemos y ED vale 24. ¿Cómo encontramos CA? Ese lado. Este 24 multiplica 12 y se divide entre 16. Al hacerlo toda la operación de un solo nos da 18. 18 vale CA. Esa es una forma de poder hacerlo. El otro es que cuando nosotros aquí tenemos 12 sobre 16, podemos simplificar. Mitad 6, mitad 8, mitad 3, mitad 4. Entonces aquí en vez de 24 por 12 nos quedaría 24 por 3 cuartos.
igual a sean 24 por 3. 72 entre 4. Y eso nos daría el mismo 18. O sea que lo he hecho de dos formas y siempre nos da lo mismo de la longitud. Por lo tanto, la longitud CA debe ser 18 para que sean semejantes. Sería este de aquí, tendría que valer 18. Y de ahí ya podemos hacer las proporciones. 18 sobre 24 y 12 sobre 16. Y tienen que tener la misma proporción, sus lados sean proporcionales. Dice, usando el criterio LAL, determina si los siguientes triángulos son semejantes. Este ángulo es del cuadrito, es ángulo de 90 grados, es igual. Ángulo C es igual al ángulo F. Ese es 1. Vamos con los lados. 3 es semejante o proporcional con 5, porque miren, aquí está rotado. BC sobre FE, 3 quintos, el otro. CA con DF, 6 sobre 10 y lo simplifica. Lo mismo este otro par de triángulos. Ángulo B es igual con el ángulo E, son congruentes. BC 8 sobre F4, 8 entre 4, 2. BA con ED 9 quintos. ¿Será que son semejantes? Si al simplificar les da el mismo resultado, escriben sí. Si no, le escriben que no. Es semejante el triángulo GHI con JKL. Aquí tenemos 40 grados y aquí tenemos 90 y 50, pero la suma de los ángulos internos es 180. A 180 yo le puedo restar 90 y 50 y si me da este mismo valor, ya tenemos un dato. De ahí HG, ¿con quién será? Con KJ. Ustedes ahí van a ir observando. De ahí el otro. HI con KL, 8 entre 28 y simplifican para ver la proporción.